referirme a este pasaje porque en esta semana, comiendo aquí con nuestros hermanos Galmichi y mi querido hermano Aarón, me hizo una observación sorprendente acerca del tema pasado que habíamos visto acerca de Elías cuando está ofreciendo el sacrificio, y él enlazó inmediatamente Mateo capítulo 16, y yo sorprendido tuve que reconocer que tenía completamente razón, tanto que me dio, y se lo advertí, me dio el tema que hoy estamos presentando y que vamos a estudiar. Mateo capítulo 16, versículos 1 al 3, dice así: Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Uno pensaría que este pasaje no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo de Elías, pero cuando ellos están demandando una señal, sin duda alguna, tanto ellos como el propio Señor Jesús tienen en mente a Elías. Ellos están pensando en este gran personaje que ya estudiamos, fue capaz de cerrar los cielos por una oración y de abrirlos por otra oración, haciendo descender fuego del cielo, y entonces esto crea un precedente. El precedente implica que así se tiene que hacer de aquí en adelante. Cuando llega el tiempo del Señor Jesús, es obvio que los religiosos van a pedir señales, porque ya hubo señales anteriormente. Esas señales, entonces, esas señales precedentes, se vuelven necesarias, se vuelven requisitos. Ahora, y es que cuando nosotros estamos analizando Mateo 16, en esta cantaleta regular de estar pidiendo señales, no los entendemos y los juzgamos muy rápidamente. Pero ellos están recordando lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Ellos lo saben. Dice, tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Y responde el mismo profeta: si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temer. Cuando ellos están mirando el ministerio milagroso y poderoso del Señor Jesús, toda la discusión se va a basar en torno a las señales que está haciendo. Las señales que están mirando, los milagros que están sucediendo. Así, cuando después de la alimentación de los 5,000, dice en Juan 6:14, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Lo que acabamos de ver lo corrobora y se emocionan. Sin embargo, tristemente, la historia del pueblo de Israel termina en tragedia, porque a pesar de que verificaban a cada uno de los casos de los profetas, viendo si sus señales avalaban o no su mensaje, al final, según lo que dice Apocalipsis, fueron engañados. Y dice en capítulo 19:20, y la bestia fue capturada, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Esto sucedió verdaderamente en la vida nacional del pueblo de Israel. Y entonces los sumos sacerdotes, que en ese momento se levantaban como autoridad espiritual, se hicieron seguir y llevaron a la ruina al pueblo hasta el punto de la destrucción. Y es que, de acuerdo a las señales, se podía o no reconocer al Mesías. Así que vamos a ver este tema de la señal de los profetas, porque es sumamente importante para nosotros. Y me refiero al versículo 1, cuando dice que los fariseos y saduceos se acercaron para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo. No podemos perder de vista
que hay un profeta en el Antiguo Testamento que advirtió acerca de los falsos profetas. Uno que es especial, uno que es particular y que siempre llevó la delantera con respecto a advertir acerca de la falsa profecía. Ese es Jeremías. Jeremías, casi en cada página encontramos la advertencia de que tengan cuidado con los falsos profetas, y uno de esos pasajes, el capítulo 23, dice, y parece que resume todo ese pensamiento: estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy en contra de estos falsos profetas, sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié, ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Ahora, conociendo entonces al profeta Jeremías, preguntamos, ¿y quién podría acusar a los judíos por solicitar señales? ¿Están en su derecho? ¿Están haciéndolo correctamente? Aquí hay un problema. Que delante de ellos el ministerio milagroso, poderoso del Señor Jesús son las señales de que el Cristo es el verdadero enviado de Dios, y ellos, sin embargo, no lo aceptan. No se conforman a las señales que están mirando. Así que nos preguntamos, ¿qué es lo que piden entonces? ¿Qué es lo que están solicitando o a qué señal se refieren? Yo lo deduzco en dos grandes señales. La primera es la señal de Moisés y la segunda, la señal de Elías. La primera, la señal de Moisés, me voy a referir a Juan capítulo 6, versículos 30 y 31. Después de la alimentación a los 5,000, le dicen al Señor: si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Ellos acaban de alimentarse, acaban de degustar el milagro de haber visto que solamente unos cuantos panes y unos pocos peces fueron entregados entre esa enorme población, que solamente eran de 5,000 varones, más sin contabilizar a las mujeres y a los niños. Y sin embargo, quieren más señales. No han entendido lo que acaban de experimentar. Esto nos enseña una gran lección. Recordando Génesis, el pecado entró por la boca. Literalmente entró por nuestra boca. Cuando Eva y cuando Adán miran ese fruto, dice que lo codician y lo comen. El pecado entró por la boca. Y es que el gran regalo del gusto nos enloquece. Aquí nosotros tenemos un club de los comelones, ¿verdad, mi hermano Arturo? Empezamos a platicar y siempre terminamos hablando de comida. Hablamos de la barbacoa, de las carnitas, de la cecina y de dónde se come bien. Nos encanta comer. Es algo que disfrutamos muchísimo. Entonces, esto lo que nos enseña es definitivamente, es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos con este apetito que nos está dirigiendo. Y esto no fue distinto con los 5,000. Los 5,000 acaban de comer, acaban de saciarse, y dice, sin embargo, en el capítulo 6, versículo 15, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. ¿Por qué no querían hacer rey? Porque dijeron, oye, esto está muy bien. Esto de comer y tener tanto, pues vamos a hacerlo rey. Y con esto nos aseguramos el estar de esta manera. Esto nos demuestra que el apetito condiciona todo. Si tenemos hambre, si tenemos antojo, eso va a condicionar lo que hagamos. Tanto que Proverbios capítulo 23 por eso dice, si eres de buen comer, ponle un cuchillo a tu garganta, no desees todos los manjares, porque tal vez tengan la intención de engañarte. Cuidado cuando se trata de comer. Cuidado cuando no nos podemos nosotros detener por causa de nuestro apetito. Y es que la historia de Israel comenzó con el fracaso por culpa del antojo.
¿Se acuerdan? Ellos recientemente habían salido de Egipto y estaban cruzando el desierto cuando comienzan las quejas. Y la primera queja que se da después del agua, dice en Éxodo 16:3, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Miren cómo pierden la perspectiva con ese idealismo que tenían. Ellos eran esclavos. ¿Cuáles ollas de carne? ¿Cuál pan hasta saciarse? Pero sin embargo, el apetito los enloquece. Los obliga entonces a tratar de justificar su demanda. La respuesta de Dios fue el maná. Dice el versículo 4, haré llover alimento del cielo para ustedes. Pero no solo eso, sino también carne. El Señor, dice el versículo 8, les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó sus quejas contra Él. Y nosotros pensamos, bueno, después de esto, ya quedaron satisfechos. Ya están en paz. Ya pueden entonces decir, ya no tenemos ninguna demanda con nuestro Señor. Dice en Números 21:5. Y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. La bendición de Dios, el milagro de Dios, lo despreciaron. Y dijeron que les causó fastidio. No les gustó. No solo eso, sino que también en Números 11 habla de la contraparte, porque les envió carne. Y dice, pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar se fue llamado Kibrot Hataaba, que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Una tremenda congestión, después de ir cruzando el desierto en condiciones muy delicadas, comer carne en exceso, usted sabe lo que nos pasa. El organismo no alcanza a digerir. Se ahogan, se congestionan y se mueren. ¿Por qué? Por glotones. Dos cosas que sucedieron con la bendición de Dios. Se fastidiaron y la malutilizaron, glotonería. Aquí de pronto entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con las bendiciones de Dios? En estos días el pueblo se ha conmocionado con un sanador de Rumanía, Mircea Gabriel, que dice que con su energía cura lo que usted necesita. Y hay filas, ahora en el Paseo Bravo, pero antes estaba allí en la Compañía de la Luz, en el centro, en el Carolino, filas y filas que a pesar del agua están esperando su turno para ser sanados. Mira, independientemente de este personaje, si es o no cierto, lo que sí es claro es que la gente quiere ayuda, quiere salud. Y entonces fue cuando yo me pregunté, ¿y por qué no las iglesias abrimos nuestras puertas y decimos, bueno, quieren ser sanos, vengan y oramos por ustedes y sean sanos? Se oye un tanto emocionante. Pero, ¿por qué no sana Dios? ¿Por qué no siempre sana Dios? ¿Sabe usted cuántas peticiones de oración tengo a la semana que me solicitan? ¿Tienen alguna idea? Aparte de lo que de por sí yo sé. Muchísimas. Y oro por gente que ni conozco. Y quienes me conocen saben que yo después de eso estoy preguntando, ¿cómo va? ¿Cómo va? Porque me interesa saber si está funcionando, si no está funcionando, si hace falta seguir insistiendo. Pero aquí la pregunta es, ¿cuántas oraciones Dios verdaderamente responde? O, en su caso, ¿por qué no responde? Miren lo trágico que es cuando nosotros, aún viendo la bendición de Dios y los milagros, no las entendemos. No las valoramos, no las sopesamos correctamente. Y hay testimonios en esta iglesia y en otras iglesias de gente que ha tenido necesidad de salud, de economía, de ayuda en el trabajo o en la familia, y que Dios ha respondido y ellos han dicho, ahora sí me voy a comprometer, ahora sí ya no voy a fallar. Y miren, no están.
¿Por qué? Porque no entendieron las señales milagrosas. Hasta que venga la próxima crisis, los volveremos a ver. Y temo mucho que el Señor entonces dirá en su soberanía, no entiende las señales. ¿Por qué no responde Dios? Me parece que tiene la respuesta Santiago 4:3 cuando dice, piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. No les interesa a Dios, no les interesa ningún tipo de compromiso, simplemente quieren la bendición. Así que el comer nos trae grandes consecuencias. Hay una historia donde el predicador D.L. Moody alguna vez le reclamó a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿cómo puedes tú, un hombre de Dios, fumar ese cigarro? Porque él era un fanático del tabaco y no era mal visto en ese tiempo. Y este hombre le respondió, de la misma manera que tú, un hombre de Dios, puede ser tan gordo. Ninguno de los dos se justifica. Pero sí queda claro que a veces los cristianos no incurrimos en muchas cosas como el tomar, como el adulterio, como la fornicación, como el cigarro, pero sí comemos bien sabroso. Esto nos habla entonces y nos responde ¿por qué hay tantos enfermos por comer? La diabetes, las enfermedades crónicas. Gente que ya ha sido diagnosticada y que el médico ha declarado que debe de cambiar su régimen, debe de cambiar su dieta, y sin embargo en sus mesas nunca falta el refresco. O falta aquello que simplemente no deberían estar comiendo. Cuidado con nuestra boca. La señal de Moisés, entonces podemos decir, ya se había cumplido. Pero en segundo lugar, dijimos de la señal de Elías, porque este es el tema que nos enlaza a lo que estamos estudiando hoy. Es indudable la conexión con el tema de Elías, porque la respuesta del Señor así lo deja ver. Dice él, saben interpretar las señales del clima en los cielos. Ahí es donde nuestro hermano Aarón se dio cuenta. Ahí está ese hombre intercediendo por el pueblo, para que haga Dios llover, y manda a su criado, ve y verifica el cielo 7 veces hasta que existió una nube. Y el Señor Jesús se está refiriendo a esto. Ahora, aquí es interesante que Mateo y Marcos, dos de los sinópticos, sitúan la demanda de la señal, esta que estamos hablando de Mateo 16, justamente después de la alimentación de los 4,000. No fue una sola vez cuando alimentó a tantos, sino ahora en la alimentación de los 4,000. Y si nosotros pusimos atención al tema anterior, el de Primero de Reyes 18, en donde después de haber ofrecido el sacrificio, lo que hace entonces Elías es mandar al pueblo que coma ese sacrificio de paz junto con Acab. Y entonces, allí es cuando los religiosos, dándose cuenta del hecho portentoso de que Jesús ha cumplido con la señal de Moisés, dando el maná del cielo, dicen, oye, ¿y la señal de Elías cuándo? ¿Dónde está el fuego del cielo? ¿En dónde está la señal de Elías? Y es que cuando nosotros analizamos con profundidad el pensamiento y la cultura judía, estaba muy difundida la idea del Mesías de fuego. El Mesías de fuego, el Mesías poderoso que viene y termina y extermina con fuego a sus enemigos. El mismo Juan el Bautista lo dijo en Mateo 3:11. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Eso es lo que están esperando. Y el fuego, Jesús, ya diste el pan. ¿Dónde está la señal de Elías? Esto lo traen incluso también los discípulos en su mente. Es algo muy difundido. Y por ejemplo, cuando no recibieron al Señor Jesús los samaritanos, Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, dicen,
Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ellos dicen: bueno, estamos con el Mesías de fuego. ¿No quieres que entonces utilicemos este poder de esta forma? Gracias a este episodio, los intelectuales insisten que en Marcos 3:17, por eso se les pone de nombre a este par de hermanos Boanerges. Dice: Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Los Boanerges en griego. Porque ellos querían que descendiera fuego tal como querían los fariseos y los saduceos, como señal del Señor Jesús. Esto nos hace ver entonces un cuadro en donde ellos están mirando una expectativa tan grande que no le van a perdonar al Señor el que no les conceda esta gran señal que habían tenido en su historia. Ahora déjenme regresar un poco, reembobinar las ideas y ver lo que está pasando. En primer lugar, si nos damos cuenta, los fariseos y saduceos se unieron para enfrentar a Jesús. Los fariseos y los saduceos solamente se podían ver juntos en el Sanedrín, pero siempre estaban discutiendo. Unos creían en lo divino, otros creían que en lo terreno solamente. Unos creían en lo espiritual, los otros decían que no había espíritus. Unos creían en la resurrección, los otros no lo creían. Unos creían en la Torá, en los 5 libros, los demás decían: pues es todo el Tanaj, todo el compendio del Antiguo Testamento. Siempre estuvieron discutiendo, pero justo cuando tuvieron un tema en común, se unieron. Y fueron a ver a Jesús y lo enfrentaron, porque tal vez pensaron: no podrá ser este hombre que caiga fuego del cielo contra esos odiados romanos. Ese enemigo en común que tenemos, no podrá lograrse que por fin nos desate de este yugo que nos tiene esclavizados. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Cuando los enemigos se unen por un fin común. En segundo lugar, las tradiciones judías enseñaban que las señales terrenas también podían venir del enemigo. Mire, esa es la razón por la que en Mateo capítulo 12 le acusan al Señor Jesús de realizar sus milagros por causa de Belcebú, porque son milagros terrenos. Y entonces, allí en ese mismo pasaje, en el versículo 34, le dicen: danos una señal del cielo, no de la tierra. Porque ellos decían: esto lo puede hacer cualquiera. No es cierto, no lo podían hacer. Pero ellos decían: necesitamos una señal del cielo, no de la tierra. Tercer lugar, el problema era que ellos no creían. Carson, uno de los autores bíblicos, dice: la prueba que no pueden discernir las señales es que ellos pedían una señal. Allí están las señales. ¿Para qué necesitan más? Así como cuando nosotros tenemos grandes necesidades y decimos: oh Señor, si me concedes, yo te prometo, y yo voy a comprometerme en la iglesia y en el trabajo. La verdad es que no entienden las señales, no sirven las señales para ellos. Los judíos tenían un proverbio contra sí mismos muy triste. Ellos decían: si los hipócritas de todo el mundo fueran divididos en 10 partes, 9 estarían en Jerusalén. Ni ellos mismos se consideraban como dignos. Ellos sabían qué tipo de personas eran. Así que no era malo pedir señales, el problema era quienes lo pedían. Y el Señor los definió como generación malvada y adúltera. Cuando las señales no sirven, cuando las señales no convencen a la gente, Jesús dice: claro, no se puede esperar más. Es una generación malvada y adúltera. Juan Calvino, cuando está hablando de este pasaje, por eso dijo: al no tener nada más que objetar contra su doctrina, le exigen que les dé una señal del cielo. Simplemente nada los va a convencer. Ahora, aquí lo interesante
es que la corroboración de su ministerio sería sellada solamente 6 días más. Miren lo que dice el capítulo 17, versículos 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, ahí están los hijos del trueno, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. ¡Aquí están! Los piden a ellos, el Señor dice, pues aquí están. ¿Y saben qué? Ellos enmarcan a la señal definitiva de la misericordia de Dios en la persona de Cristo. Él mismo, Cristo, es la señal palpable, evidente de la misericordia de Dios y no lo quieren ver. Está cumpliendo entonces todas las profecías contenidas en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, que estaba dividida en 3, la Torá, o la ley de Moisés, el Nevi'im, que eran los profetas liderados por Elías, y el Ketubim, todos los demás escritos. Todo eso confluía en la persona de Cristo, pero ellos no lo veían. La pregunta entonces es, ¿y cuál entonces sería la señal definitiva? Déjenme hacer un paréntesis muy pequeño. Ustedes saben que estoy escribiendo allí un libro y me doy cuenta de esto que es muy importante. Los sinópticos y Juan, los 3 sinópticos y Juan, no comparten el tema de las señales. En los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas utilizan regularmente el griego dinamis, de donde viene dunamis, de donde nosotros, nuestra palabra en español es dinamita, que significa milagro o acto poderoso. O también utilizan otra palabra, ergón, que significa trabajo. Juan utiliza otra palabra que ellos no utilizan. Utiliza semeión, señal. ¿Por qué lo hace así? Porque en lo que los sinópticos, los religiosos, demandan esas señales de autoridad, ¿saben dónde se responde? Se responde en Juan. Es curioso. Los sinópticos narran la demanda y es Juan el que responde con las señales, con el semeión. Así Juan utiliza semeión para indicar la percepción visible y la verificación de la divinidad de Cristo, porque para eso son las señales. No son para mostrar a un personaje poderoso que lo es, sino que es poderoso porque es Dios mismo. Y Juan así lo demuestra y utiliza 7 señales: el agua convertida en vino, la hija del jefe sanada, el jefe de la sinagoga, el paralítico de Betesda, la alimentación a los 5,000, el caminar sobre el agua, el ciego de nacimiento sanado y la resurrección de Lázaro. Eso, hermanos míos, no solamente muestra poder, sino que lo que demuestra es que Cristo es Dios. Y eso es lo que no quieren aceptar. Están viendo las señales, pero no pueden creer. No quieren creer. Delante suyo tenían al Cristo. ¿Cuál es la señal? La señal del Cristo. El Señor reclamó: no saben interpretar las señales de los tiempos. Ahora vean, este santo reclamo del Señor revelaba que no comprendían las señales que ofrecían. Dice Juan que no se contaron, no se incluyeron todas las señales que hizo el Señor. ¿Se imagina? Nosotros nos sorprendemos con este Mircea Gabriel, el rumano. Yo le decía a mi esposa: ¿te imaginas las filas que haría la gente por miles para ir a ser atendidos por el Señor? Eso era una locura. Pero no lo comprendían. No lo entendían, tanto que así, cuando el Señor se acerca a Jerusalén, en la última de la semana de la Pasión, Él llora sobre Jerusalén. Y Él dice estas palabras: no reconociste cuando Dios te visitó. No era otro profeta, era Dios mismo. Pero no lo quisieron ver, no lo quisieron aceptar. Ahora,
el Bautista también estaba confundido. Estando allí en la cárcel, de pronto manda a sus discípulos y dice, cuando ellos se acercaron a Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Porque no ha llegado la señal del fuego. Juan está encarcelado. No entendieron las señales y por eso el Señor dice al final, la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Esa es la señal definitiva. Ahora no vamos a discutir aquí el contenido de la señal profética de Jonás, allí en los archivos videográficos que tenemos en el internet está allí definida esta señal. Pero cuando menos déjeme tocar 4 puntos que son importantes. ¿Por qué el Señor dice que la señal del Cristo, la señal definitiva, es la señal de Jonás? En primer lugar, recordando, Jonás se sacrificó a sí mismo para que otros fueran salvos. En medio de la crisis, el mar tormentoso, los marineros se acercaron con Jonás y le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Jonás, pues simple y directo, le dijo, láncenme al mar. Y se acabó el problema. El Señor Jesús, cuando estaba a punto de ser ofrecido, el sumo sacerdote dijo proféticamente, conviene más que muera un solo hombre a que muera toda la nación. Y Cristo murió por nosotros. Esa es la señal de Jonás. En segundo lugar, Jonás desapareció de toda vista humana cuando se hundió en el agua. Y nosotros sabemos, el símbolo del agua representa la muerte. Incluso allí tenemos en Jonás capítulo 2 el relato de su oración agónica de la muerte. Hasta lo más profundo del Seol me enviaste. Y esto nos habla del Cristo después de la cruz, siendo depositado en las profundidades de la tierra, cumpliendo la señal de Jonás. Tercer lugar, Jonás regresó después de 3 días. El pez que Dios utilizó para rescatarlo de que se ahogara, 3 días después lo escupió en la playa de Nínive. 3 días después el Señor, regresando de entre los muertos, cumple con la señal de Jonás. Y cuarto lugar, Jonás llegó predicando a Nínive arrepentimiento. ¿Se acuerdan de la predicación de Juan el Bautista? Y dice Jesús, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La señal de Jonás. Hermanos míos, si alguien no cree con las otras señales, está la señal de Jonás. Cuando nosotros creemos que Cristo ha muerto y resucitado, entonces hay oportunidad y hay vida eterna. Si no se cree, hay muerte, no hay esperanza. Déjeme concluir presentando una imagen que yo mismo tomé en esta ciudad cuando fuimos allí a una farmacia. Yo les mandé a mi familia esta imagen y les pregunté, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver si se alcanza a ver. Obviamente se despegó, es ahí en la Nacional. Se despegó uno de los tornillos, se giró la señal y quedó la señal del tope al revés. Y yo les mandaba mensaje, díganme qué debo de hacer, cómo debo estacionarme. Incluso allí está en el personaje del fondo, en la otra señal, tiene una carita riéndose. Y esto no me había alcanzado a ver. No sé si la puedes agrandar, ¿no? ¿Verdad? Miren lo que sucede. Cuando nosotros tenemos delante nuestro una señal evidente, pero que por nuestras circunstancias distorsionadas no la entendemos. Y le damos cualquier otro significado. O la ignoramos. Aquí está la evidencia. Hay personas sanadas, hay matrimonios restaurados, hay vidas que han sido rescatadas y sin embargo la gente sigue exactamente igual. La señal no sirvió. Allí está la señal, pero no la entienden. Allí está la señal, pero la ven distorsionada.
¿Para qué sirven las señales si no las entendemos? Elías fue el precursor del Mesías por sus grandes señales, pero Cristo las superaría todas. Y eso es lo que no quisieron creer. Eso es lo que no pudieron ver. Porque Cristo es más que una señal del cielo. Es el cumplimiento de todas las señales. Este tema se hacía necesario para explicar esta parte en donde los judíos tienen esta expectativa del Antiguo Testamento y esperan que se cumpla en el Nuevo. ¡Claro que se cumplió! Pero tristemente la gente sigue esperando más señales para satisfacer su curiosidad. Y no se dan cuenta que Cristo ha muerto y ha resucitado. Y eso es suficiente. Las iglesias se llenan y se atiborran de gente ambiciosa que quiere economía, que quiere salud, que quiere poder. Y no nos damos cuenta que Cristo ya cumplió con lo que podría ser nuestra mayor ambición: la vida y vida en abundancia. ¿Qué más le pedimos a Dios? ¿Qué le exigimos si ya nos dio a su Hijo y con Él todas las cosas? ¿Será que todavía estamos viendo tantas cosas con ambición porque no hemos valorado la señal de señales? Todavía estamos esperando que caiga fuego del cielo. Al final, a Jerusalén se le cumplió. Le cayó fuego del cielo. Y en el año 70 fue destruida completamente, junto con su templo, junto con su culto. Triste desenlace de la gente que pedía señales, que no nos suceda. Padre, te pedimos que tu misericordia nos permita entonces observar correctamente lo que tenemos frente a nosotros. Las señales que tú permitiste para que nosotros creyéramos, como dice Juan. Para que viendo que Jesús es el Mesías, creamos y lo sigamos. Gracias te damos, Padre, por esta reunión de creyentes. Gracias te damos, Señor, porque nos ministras y nos edificas unos a otros por medio de las observaciones profundas que hacemos de la Escritura. Gracias, Señor, porque estás revelándote cada día más para que seamos más sabios, para que podamos, Señor, entender mejor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te bendecimos por esta palabra tuya en Cristo Jesús.